como parte de la responsabilidad social de Notifides. A continuación le presentamos un resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos sordos. En Notifides, fomentamos una cultura por la paz. En Honduras, el panorama en cuanto al COVID-19 cada vez se vuelve más complejo. La inoperancia del gobierno en la adquisición de vacunas contra el mortal virus está pasando factura. Es evidente el desborde de casos a nivel nacional y, para rematar, los hospitales y centros de estabilización están resultando insuficientes. Todos los centros de triaje en la capital están al máximo de su capacidad, según han informado los coordinadores de estos centros de asistencia. Para citar un ejemplo, es el que está ubicado en las instalaciones del Centro Cristiano Internacional CCI. Ya no hay camillas. La doctora Milagro Ramos así lo confirma. La consulta externa sigue abierta, se está atendiendo en su normalidad, pero sí se le hace hincapié a la población en general de que al no tener una camilla disponible, pues nosotros lo que podemos ofrecerle es una silla junto a un tanque de oxígeno, porque sí contamos con los demás insumos, ¿verdad? Oxígeno, puntas nasales, mascarillas, medicamentos, todo eso hay. Lo que no contamos es una camilla en donde colocar a su familiar o a usted. En el triaje ubicado en la Universidad Católica, la historia es la misma, totalmente abarrotado. El doctor Ángel Díaz, encargado de dicho establecimiento, asegura que la capacidad de atención rebasa el 100%. En cuanto a la capacidad de camas, es decir, camillas que nosotros tenemos en el centro, son 25 espacios. Sin embargo, la cantidad de recursos humanos que tenemos y la capacidad en cuanto a logística y todo lo que implica, solamente tenemos capacidad para unas 10 personas. Prácticamente estamos rebasados en un 200%. Al llegar complicados a los triajes, las personas son ingresadas a las salas de estabilización para luego ser trasladadas a cualquier hospital que tenga un espacio para recibirlas. Sin embargo, en la mayoría de los casos pasan varios días para que esto sea posible, debido a la gran demanda que existe. Uno de los centros asistenciales que atiende a pacientes COVID es el Hospital Escuela. Aquí el panorama no es nada halagador para los hondureños, indicó el subdirector Franklin Gómez. Además, la situación se podría complicar aún más ante la temporada política que se avecina y otro tipo de festividades, agregó. Sumado a las salidas masivas de la gente a las calles, sumado a campañas políticas, sumado a feriados que la gente anda pues, prácticamente de turismo en todas partes, esto es el panorama que estábamos diciendo que no queríamos ver, un panorama totalmente aterrador. Pues, salas de hospitalización a más de un 100%, ya no podemos pues, ingresar más personas de las que tenemos capacidad, tenemos casi 130 personas críticamente enfermas en el Hospital Escuela. El gobierno, por su parte, da los datos actuales sobre las incidencias en las unidades de estabilización en la capital. Todo esto en congruencia con el anuncio de los administradores de los centros de triaje sobre una sobresaturación de cupos. Hoy amanecimos prácticamente totalmente saturados en cuanto a los triajes. Imaginen que tenemos una ocupación de cuidados intensivos de 106% y 96% de lo que es sala COVID en todos los hospitales. Entre Tegucigalpa y Comayagüela hay 6 triajes ubicados en el Boulevard Juan Pablo II, en la colonia Mayangle, en el Instituto Jesús Mía Selva, en las instalaciones del Centro Cristiano CCI, Universidad Católica y también en el Centro Cívico Gubernamental. La mayoría registran un colapso en los cupos y en algunos de ellos las deficiencias son visibles, ya que ni camillas hay para atender a los pacientes. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Fernando Guillén. Este lunes el Consejo Nacional Anticorrupción reveló su informe denominado Pecados Capitales de las Sedes, en donde se ha dado a conocer una postura en contra de esta legislatura. De igual manera anunciando que emprenderá acciones hacia quienes aprobaron las zonas de empleo y desarrollo económico. CNA denunciará a todo funcionario, exfuncionario, a toda persona involucrada en este proyecto, sea nacional como extranjero. Asimismo, se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Esto luego de los hallazgos donde se estaría resaltando una serie de violaciones a la Constitución de la República. Contraviene lo establecido en el artículo 107 de la Constitución de la República
y lo contemplado en el artículo 294 respecto al territorio. Se trastocó un artículo pétreo, se vulneró derechos y garantías constitucionales. Entre los pecados capitales de las sedes, informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción, están los siguientes. La sede establece tribunales autónomos. Tienen derecho a recaudar tributos afectando directamente las facultades del Congreso Nacional. Estarán sujetas a un derecho común anglosajón y garantizarán la inmunidad para los jueces y magistrados de la jurisdicción especial. Podrán celebrar cualquier acto y tendrán la facultad de expropiar territorios sin ningún control. Pretenden apropiarse de las costas del Golfo de Fonseca y del Mar Caribe. Como una bandera política ha sido catalogado por el titular del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León. Donde es importante hacerle creer al pueblo que se quieren los intereses del país. En este sentido es importante mencionar que este es un tema que está ratificado, que muy difícilmente se pueda derogar, teniendo en cuenta que se ocupan 26 votos del Partido Nacional para lograrlo. El exsecretario de la Presidencia, Eval Díaz, ha reiterado que este es un proyecto que está desde 2014, refiriéndose a la oposición como dormida. Y los dormidos de la oposición política hasta hoy se dan cuenta que existe el régimen de las zonas de empleo y empiezan a criticarlo cuando fue aprobado en el 2013, ratificada la reforma constitucional en el 2014, se aprobó la ley orgánica con 118 votos a favor de todas las fuerzas políticas. La historia juzgará a los responsables de este mal parto de la sede, advirtió Castellanos, quien al mismo tiempo se refirió a la alteración en la forma de gobierno. De igual manera, el CNA ha comenzado con la recepción de firmas para llevar la iniciativa ciudadana al Congreso Nacional. Desde Ciudad Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela. Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, es del criterio que la vacuna Sputnik V no se puede cruzar con otra. Al contrario, el gobierno debe buscar la forma de garantizar la segunda dosis para aquellos compatriotas que se aplicaron la primera dosis de este antídoto y que hoy están a la deriva. Alrededor de 50,000 hondureños se encuentran en un limbo con respecto a la segunda dosis de la vacuna Sputnik, cuyo componente es diferente al primero. Realmente es la única vacuna que no existen estudios para combinarla con otra. AstraZeneca se puede combinar después de 4 meses con la vacuna Pfizer, pero Sputnik todavía no presenta ningún estudio el Instituto Gamaleya de Moscú, por lo cual los pacientes que tienen esta vacuna deberán esperar los 3 meses para recibir el segundo componente, y de no tenerlo, el gobierno de la República tendrá que decidir iniciar otro esquema de vacunación, muy probablemente al 4.º mes después de haber puesto la primera dosis. A pesar de lo dicho por los especialistas anteriormente, el gobierno mantiene su tesis y no descarta combinar las vacunas de la primera inoculación de Sputnik V con la de otras farmacéuticas, detalló el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Y poder asegurarle a las personas que han sido vacunadas con la vacuna de Sputnik, aplicarles otro tipo de vacuna. ¿Qué vacunas se pueden cruzar? Bueno, hay diferentes estudios en el cual revelan de que la vacuna que usted puede cruzar puede ser la vacuna AstraZeneca o también algún tipo de la vacuna de ARN mensajero, como es la vacuna Moderna y la vacuna de Pfizer, que usted podría recibir como una segunda dosis, una vez pasado un mes de haber recibido la primera dosis de esta vacuna. Sin embargo, ante la falta de inoculantes, Odir Fernández, miembro del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, asegura que la jornada de vacunación cada día va tomando un tinte más político, a tal grado que podría intercambiarse una vacuna por un voto. Hay médicos todavía que en el país no se han vacunado, pero sí tenemos activistas políticos que ya se vacunaron completamente para iniciar sus actividades políticas en los diferentes espacios. Hoy por hoy hemos observado en esa sabiduría que la vacuna se está aplicando de manera política, y en la medida que se va acercando el mes de noviembre van a ir politizando más. En razón de ello, por eso no vienen vacunas, porque quieren llegar a esa etapa que al cambio de un voto será una vacuna.
Estas aseveraciones no están fuera de lugar, sobre todo porque para nadie es desconocido de los actos de corrupción que por años han imperado en el país. Lo que sí está claro es la necesidad de dar respuesta a los 40,000 hondureños que recibieron la primera dosis de Sputnik V y ahora no saben cómo está su situación ante la inexistencia de este inmunizante. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Fernando Guillén. Honduras continúa enfrentando grandes retos y desafíos en medio de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y la lenta recuperación de las tormentas tropicales ETA y OTA, sin olvidar los problemas estructurales a largo plazo, a lo que se le suma las respuestas débiles a los actos de corrupción, dejando grandes pérdidas para el Estado cada año, así lo da a conocer el delegado de gobierno de Estados Unidos para asuntos denominados del Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga. No es solamente una cuestión de valores. Cada año, como se sabe, la corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, $3,000 millones en el 2020, en productividad perdida. Cifra que enciende las alarmas en diferentes sectores de la sociedad, creando incertidumbre según lo resaltan miembros de la empresa privada. Eso afecta dramáticamente el desarrollo económico porque crea incertidumbre, crea reglas que no son iguales para todos, favoritismos, competencia desleal, en fin, una serie de cosas. $3 millones es el porcentaje de las pérdidas ocasionadas por el flagelo de la corrupción en el estado de Honduras, lo que refleja una inestabilidad social, asegura el titular de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina. Esa es una cantidad inimaginable de dinero si comenzamos y lo ponemos en perspectiva de que el año anterior el descenso del PIB de Honduras fue de 9%. Todo comenzó con la salida de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, provocando incertidumbres, sabiendo lo que significaba en la lucha por erradicar el flagelo de la corrupción en el estado hondureño. Entre los casos de impacto y los más revelantes en la historia de la corrupción sobresale la compra de emergencia en insumos médicos, ventiladores, mascarillas de reservorio y hasta hospitales móviles. Sin olvidar el caso de la ex primera dama Roselena Bonilla del Lobo con la denominada caja chica de la dama. En agosto de 2020, el tribunal hondureño exoneró a 22 de 26 implicados en una red de corrupción formada por funcionarios políticos y organizaciones no gubernamentales conocida como Caso Pandora. El caso Patuca es otra línea de investigación y caso que dejó la recordada y ahora empolvada misión de apoyo contra la corrupción en Honduras. También se suma a la lista de las mascarillas sobrevaloradas y el arca abierta. Es por esto que la administración Biden ha insistido en fortalecer la gobernanza en Centroamérica, porque la falta de transparencia y la tolerancia a la impunidad matan las oportunidades en cualquier país, reiteró el delegado del Triángulo Norte. Esta pérdida es especialmente dolorosa cuando pensamos en el beneficio potencial que una inversión de 2 o 3 mil millones de dólares tendría para el pueblo de Honduras y la infraestructura, o en el sistema de salud pública, por ejemplo. En 20 años, la corrupción se duplicó en el país. Del puesto 71 en 2021 pasa el estado de Honduras a 157 en 2020, dentro del índice de percepción del flagelo, según lo revelado por el Consejo Nacional Anticorrupción. Este flagelo sigue siendo uno de los principales factores del subdesarrollo y el empobrecimiento, afectando sistemas como el de educación, sanitario e impulsando los flujos migratorios. La corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción, que con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos. Es una de las frases de su santidad el Papa Francisco. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela. Para que los estudiantes regresen a clases, luego de permanecer por más de un año recibiendo clases virtuales debido a la pandemia en el país, la dirigencia magisterial pide, entre muchas condiciones, la vacunación de los docentes. Daniel Esponda revela algunos detalles sobre este caso. Hemos planteado que una de las condicionantes fundamentales para el retorno semipresencial a las clases es precisamente la vacunación. Por desgracia para nuestro país, el actual gobierno no ha puesto dentro de sus prioridades la vacunación del sector educación.
Yo he venido señalando desde hace algunos meses que debemos de luchar por vacunar a todo el pueblo hondureño en general y no solamente a algunos sectores. A pesar de la postura del magisterio, el director departamental Nelson Calix no descarta la idea de regresar a clases presenciales en el segundo semestre de este año, que inicia después del receso académico programado para la primera semana de julio, especialmente en los colegios técnicos, tomando en cuenta un proyecto piloto aún en proceso por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. SINAGER ha dado una visita esta semana a un centro educativo del departamento. Queda a un centro educativo y ellos, si este centro, que es el que tenemos ya previsto, está preparado, ellos van a poder autorizarlo. Por su parte, el dirigente magisterial Onan Calix pide al director departamental que presione para agilizar el proceso de inmunización para los maestros y evitar un foco de infección entre docentes y maestros al momento de retornar a clases. Yo le diría más bien al director departamental, al abogado Nelson, abogado, presione, pero para que se nos vacune a los profesores y a todos, a los 70,000 maestros que somos a nivel nacional, para luego comenzar a hablar de un posible retorno de manera semipresencial, pero hasta que estemos vacunados todos los y las docentes de nuestro país. El regreso a clases presencial es indispensable para asegurar que los escolares continúen aprendiendo. Datos recientes muestran que el 60% de los estudiantes son excluidos de las clases virtuales por no tener los medios económicos para hacerle frente a esta modalidad, según la cúpula magisterial. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó Fernando Guillén. Las sedes son inconstitucionales, son ilegales, violan la Constitución, violan las leyes, violan el Estado de Derecho, violan la soberanía y eso es algo que se debe de eliminar de inmediato. De esta manera, los empresarios de la zona norte del territorio nacional reiteran su inconformidad y muestran no estar de acuerdo con la Ley de Generación de Desarrollo y Empleo en el país. Por su parte, miembros de la empresa privada han reiterado y señalado como falso este proyecto denominado sede. Hay mucho riesgo, ustedes vieron el documento del sector privado. No todo está escrito. Si usted revisa la ley laboral próspera, usted va a dar cuenta que, solo para ponerle un ejemplo, hoy la gratuidad en el derecho laboral se perdió en esas sedes. Según el presidente Juan Orlando Hernández, esperan generar más de 450,000 empleos, siendo una demanda fuerte, asegura el titular en el despacho de trabajo, Olvin Villalobos. Es positivo no solo desde el punto de vista de la sede, sino en toda inversión que pudiese realizarse en el país para poder generar empleo, que es el único espacio para poder ampliar esta oportunidad para nuestros trabajadores. Mientras estas reacciones surgen en la capital hondureña, en la ciudad de La Ceiba, el alcalde de ese municipio ha reiterado no estar a favor de la legislatura, que ha dado fuerza al gobierno de la República, por lo que no se descartan acciones de protesta en dicho lugar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela. El país debe acelerar la compra y aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la enfermedad que ha puesto de rodillas al mundo entero. Esto debido al alza de casos y el riesgo por las nuevas variantes del coronavirus, alertando a algunos especialistas de la salud, ya que solo así se podrá evitar más muertes. La doctora Helga Codina nos amplía la información. Esta variante es altamente virulenta, altamente contagiosa y la mortalidad es muchísimo más alta. El riesgo es alto, se supone que la vacuna de AstraZeneca cubre esta variante Delta, sin embargo, las otras no. En Honduras circulan las variantes Beta, Gamma y Alfa, según las autoridades de la Secretaría de Salud. Los epidemiólogos dan a conocer que estas mutaciones del COVID-19 son altamente contagiosas, sobre todo la Delta, que aunque no está confirmada, podría estar circulando a nivel nacional, según el doctor Tito Alvarado. Pero la Delta, y sobre todo la Delta Plus, es una mutación que, aparte de aumentar la mutación, aumenta la severidad de la enfermedad.
Otros especialistas lamentan que los jóvenes estén formando parte de las estadísticas de pacientes con este virus, pero lo más preocupante son los rangos de edades, ya que hay un registro de los 25 años en adelante. La doctora Silvia Portillo comparte más detalles. Que generalmente esta era una enfermedad que al inicio de la pandemia andaba arriba de los 60, ¿verdad? Mientras que ahorita sí tenemos mucha gente de 20, 30, 40, y eso es muy preocupante, porque gente joven. Al final de todo, médicos y especialistas piden a la población mantener el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad para evitar más muertes por el COVID, que ya suman casi 7,000 y más de 250,000 contagios. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. En cámaras, Jorge Murillo les informó, Fernando Guillén. En horas del mediodía llegó un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 al territorio nacional. En esta ocasión son 59.670 dosis de Pfizer, las que fueron adquiridas bajo el acuerdo de compra con el laboratorio farmacéutico, siendo las primeras del lote de 4.4 millones del antídoto, para ser aplicadas a la población hondureña, según lo informado por las autoridades. Esperamos que en los próximos días, ya en julio, también comiencen a fluir aún más estas vacunas compradas por Honduras, más las donadas, más las compradas por el Seguro Social, vamos avanzando de manera importante. A partir de mañana, jueves 1 de julio, se inicia la aplicación de las 1.5 millones de vacunas modernas donadas por Estados Unidos para la quinta jornada de vacunación que llegará a 750,000 hondureños. De esta población que nosotros la consideramos como población de riesgo, vamos a vacunar todos los trabajadores esenciales que están directamente relacionados con la actividad productiva, aquellos que tienen una atención directa con el público también, los hemos priorizado. Hoy ya nos hemos reunido con los líderes del mercado, que también vamos a llegar al mercado, vamos a trabajar a partir del sábado, estamos trabajando con el sector transporte. Se reservará la mitad de las dosis para ser aplicadas posteriormente a la población, confirmó la directora del programa ampliado de inmunizaciones, Ida Berenice Molina. Y van a quedar en reserva en el programa las 150,000 dosis que fueron donadas por el gobierno de México para aplicar la segunda dosis, y también estas 59,670 dosis de Pfizer que van a quedar para la segunda dosis que se le va a aplicar a la población que se le aplicó la primera dosis a partir de este 21 de junio. Se espera que en los próximos días continúen llegando el resto de lotes bajo el acuerdo con la casa farmacéutica de Pfizer, según se detalló en el recibimiento de las primeras dosis. A pesar de esto, Honduras sigue siendo el país de la región que menor población ha inoculado contra el mortal virus, pese al presupuesto aprobado para atender la emergencia sanitaria. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes les informó Josué Varela. Tras alrededor de 15 horas, las autoridades de Miami anunciaron que los rescatistas retomaron sus tareas de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio que colapsó la semana pasada. Este operativo había sido interrumpido esta mañana, hora local, por miedos a la estabilidad del sector del condominio que todavía permanece de pie, situación que podría volver a obligar a detener la búsqueda de las víctimas. Las autoridades canadienses elevaron a varios centenares el número de muertes causadas por la ola de calor extrema sin precedentes que sufre el oeste del país, al mismo tiempo que la localidad que estableció el récord de temperaturas al alcanzar 49,6 grados el martes tuvo que ser evacuada. Familiares de algunos de los 21 opositores detenidos en Nicaragua, a quien el presidente Ortega considera criminales que querían derrocarlo, acuden a diario a la cárcel en El Chipote, donde creen que están recluidos pero no les permiten verlos. Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares pretendían fugarse de la prisión en Guatemala, donde se encuentran a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, según aseguró este jueves una fuente oficial. Los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar desde la semana pasada en Europa tras 10 semanas consecutivas del retroceso del número de contagios, indicó el jueves la Organización Mundial de la Salud, alertando sobre una nueva ola del virus. En las noticias internacionales, para Notifides les informó Marco Calix.
Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana. Presentado por Ana Valladares, intérprete en lenguaje de señas para nuestros hermanos